amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias. Este es nuestro consultorio pediátrico y usted puede acompañarnos desde su casa a discutir un tema súper interesante. Vamos a hablar de lo que se llama las coceduras, las escaldaduras, la dermatitis del pañal. Todos más o menos significan lo mismo. La ciencia ha cambiado, la tecnología, los elementos con los cuales se cuentan ahora también han cambiado, pero yo todavía recuerdo aquellas casas donde los pañales se lavaban con jabón de ropa y se colgaban en el colgador y había una lista de pañales. Ahora la cosa ha cambiado. Pero las escaldaduras es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Pierina Gutiérrez del Hospital San Bartolomé. Gracias. Bienvenida, Pierina. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez, por estar acá. Y este es probablemente uno de los temas así controversiales del manejo de aquel niño que tiende a escaldarse. No a todos los niños les pasa, ¿ya? Y tiene que ver susceptibilidad de la piel y también el talento de la madre o del cuidador. Sí, es verdad. Explíquenos, por favor, de qué se trata. ¿Qué es una escaldadura? Lo que sucede es que en la zona del pañal, que es donde más frecuentemente se presenta, se empieza a tornar eritematosa, rojita la parte de esta piel. Y algunas incluso hasta se pueden ulcerar, crear heridas bien catastróficas en algunos niños, ¿no? Y esto básicamente se da por el contacto con las heces y la orina del niño, Que son irritantes. que es irritante para la piel, y la poca frecuencia que se da con el cambio de los pañales, ¿no? Ok, la humedad. La humedad. La humedad debilita. Así como, señora, a usted no le ha pasado, usted se baña mucho rato y no se le arrugan los dedos. Imagínese quedarse con una zona húmeda, mojada, constantemente pegada a la pared. La piel abre un poquito sus poros, la piel se adelgaza, la piel se daña y encima en contacto con heces u orina pueden producir lesiones dérmicas que en casos pueden llegar a ser hasta muy graves, doctora, cuando no se han descubierto a tiempo y hay un descuido. Exacto. Porque esto depende del cuidador. Totalmente, ¿no? Lo que nosotros sugerimos siempre es que el cuidado o la limpieza de la zona del pañal, cuando se haga el cambio de los pañales, sea de una manera delicada, pero sea efectiva. Lo que sugerimos nosotros como pediatras es colocar un algodón con agua, empaparlo y realizar una limpieza de adelante hacia atrás, y que esto sea con toques para evitar el roce áspero del tejido, ¿no? Y además, cuando lo secamos hay que mantenerlo seco y sacarlo con una toalla de algodón, y que también sea un toque en toques, pero que genere que la piel sí esté seca, ¿no? Que se efectivice, que llegue a secarse. Hay pañitos especiales pediátricos. ¿Sirven, doctora? Sí existen, pero en realidad hay algunos que dicen que no tienen agua. Nuestra recomendación siempre va a ser, no tienen alcohol, perdón, nuestra recomendación siempre va a ser que mejor, mientras estemos en la casa y mientras podamos hacerlo, lo hagamos de la manera con algodoncito, con agua o agua simplemente. Pero si ya por un caso extremo tienen que salir, tienen que viajar y llevar estos pañitos, bueno, podría ser una excepción. Muy bien. La voy a poner en un compromiso, doctora. Número 1, vamos a poner. ¿Talco o no talco? ¿Chuño o no chuño? ¿Cremita o no cremita? ¿Qué? Es una pregunta muy frecuente y una creencia también, ¿no? De las abuelitas que nos dicen, sí, ponle talquito, ponle chuñito. No, por favor, es irritativo para la piel y además genera problemas con inhalación en el bebé, lo inhalan y eso es peligroso, no llegan a ser tóxicos. Entonces, por favor, saquemos de la cuna de nuestro bebé y de su espacio los talcos, los chuños, los polvos, cualquier cosa, no. Las cremas, sin embargo, a base de óxido de zinc, se recomiendan en aquellos niños que tienen tendencia a hacer estas escaldaduras, estas lesiones en la piel. Probablemente no para todos sea igual, porque la piel de todos los bebés no es igual de sensible, pero sí en aquellos que ya se están tornando eritematoso, se puede utilizar de manera preventiva y de manera curativa, ¿no? De acuerdo. Amigos, las lesiones que se pueden producir por los pañales van desde un simple enrojecimiento hasta grandes llagas. De verdad, acá hay un
truquito también. Manzanilla, agüita de manzanilla, agüita de té diluido, pueden ayudar porque son astringentes, ayudan a combatir la humedad. Eso lo digo por experiencia en emergencia, además, por el manejo también de los ancianitos que tienen que estar con pañales, y uno aprende también con ellos el manejo de la escaldadura y de las escaras. Y eso tiene que ver siempre con el tiempo que el paciente permanece húmedo, mojado y sin cambiarse. ¿Cuánto es más o menos lo que un niño debe usar de pañal o cada cuánto se tiene que cambiar? La recomendación es cada vez que el niño haga deposiciones, sí o sí tiene que cambiarse de pañal. Y hay que recordar que cuando son niños pequeños, ellos hacen las deposiciones de manera frecuente y orinan también de manera frecuente. Entonces, al día podemos cambiar 8 pañales. Pero después se van acortando. Después va acortando con el tiempo. Al comienzo es una inversión, doctora. Sí, exacto. Es toda una inversión. Sí. Pero después estos tiempos se van achicando. Se van achicando. Sí, exacto. Y el tiempo de que el niño deje el pañal. Otra pregunta. Qué buena, doctora. Ahí lo estoy comprometiendo. Hay que tener... Es totalmente... Va de acuerdo a cada niño y también hay que tener mucha paciencia porque las mamás a veces se desesperan, ¿no? ¿En qué momento mi hijo va a dejar el pañal? ¿En qué Pero eso va de acuerdo al niño. Hay que acompañar al niño en ese proceso. Primero, idealmente, es el esfínter vesical, o sea, la orina, y después, muy tardíamente, hasta los 4 o 5 años, puede ser el esfínter rectal. Rectal. Y ahí, con aparatitos especiales, al niñito se le puede sentar, acompañado, por supuesto, y este tipo de cosas. La alimentación en relación al pañal. ¿Hay alguna relación entre uno y otro? Se sabe, lactancia materna hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, el periodo de ablactancia, que es donde se le añade alimentación suplementaria. Exacto. Pero hay comidas que producen más efectos digestivos que otras, ¿no es cierto? Probablemente los que sean ricos en fibra van a generar mayor cantidad de deposiciones porque estimulan el tracto gastrointestinal, pero en realidad, pues, mientras la alimentación sea balanceada y siempre estemos de la mano del pediatra para ver que no haya ninguna alteración con las heces, deposiciones, que el niño presente diarreas u otros problemas gastrointestinales, no habría nada que alarmarnos con respecto a la comida, ¿no? Salvo lo que ya sabemos que es nada de azúcares desde los 2 años en adelante, sí. Perfecto. Una última, doctora, para cerrar y terminar este tema. Control del niño sano. Es algo de lo cual quiero hablar porque esa es la forma. O sea, uno no debe esperar el enfermarse para ir al médico a después curarse. Lo ideal es que el control del niño sano tenga que ver con su crecimiento, con su rol de vacunación, con su desarrollo psicomotriz, su desarrollo intelectual, su desarrollo fisiológico, y eso se hace en el control del niño sano. Consulta con el pediatra rutinaria y hay un rol de consultas que se tienen que hacer. ¿Nos puede explicar ese rol para usted y para la familia, por favor? Sí, claro. Cuando el niño es recién nacido hasta los 29 días, se le tiene que evaluar cada semana. A partir de ahí puede ser cada 2 semanas y una vez que cumple el año ya se realizó una evaluación cada mes. Cada mes. Cada mes. O sea, cada mes y al rol de vacunación. O sea, yo siempre he estado en el rol de vacunación está implícita la consulta con el pediatra. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Esa es una de las mejores formas de control del niño sano y nuevamente le digo, ya que en nuestro bloque de pediatría, y ahora las vacunas no son buenas. No son malas. Las vacunas son el mejor invento que tiene el hombre para combatir las enfermedades que antes han causado epidemias sumamente dañinas. Enfermedades como la polio han sido erradicadas, el sarampión, la viruela, ya no se ven casos de rubiola, ya no se ven, gracias a un sistema de vacunación efectivo. No regresemos a la época de la carreta. Los avances científicos y tecnológicos y de vacunación son la fuente del futuro de nuestros niños. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias a la doctora Pirina Gutiérrez. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su gentil atención. Este ha sido nuestro consultorio pediátrico directamente a su casa. Vale.
Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos ingresar a sus hogares. Esperamos que estén en familia. Hoy día estamos en nuestra consulta cardiológica. No se pierdan la posibilidad de entender algunas enfermedades del corazón acompañados de un médico especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Doig, médico cardiólogo, para hablar de los principales exámenes para evaluar el corazón. Bienvenido, doctor Doig. Muchísimas gracias, Rafael, por estar acá. Gracias. Y como siempre, tenemos que empezar por el principio. Importantísimo, la intervención, la entrevista médica personal, que es lo primero que nos enseñan en la carrera de medicina, es hacer adecuadamente una buena historia clínica. Efectivamente, gracias, Tomás. El proceso médico tiene etapas y el proceso médico arranca con un conocimiento del paciente a través de la entrevista, como bien has mencionado. Y la entrevista no es solamente obtener, como se dice, sus generales de ley, ¿no? Sino también toda la riqueza de información que proporciona el saber sus antecedentes familiares. Y no estoy hablando de los patológicos, estoy hablando del contexto de familia, cómo es que, dónde viven, cómo viven, cuál es su dinámica, ¿no? ¿Duermen bien, no duermen bien? ¿En qué trabajan, etcétera, etcétera? Y a ello sumarle, sí, los antecedentes patológicos, familiares, porque son, digamos, la carga genética que vienen trayendo, los síntomas y signos que han sido lo que ha motivado que acuda a un centro de salud. Es decir, me siento así, me siento asá, tengo esto, tengo lo otro. Y el tiempo de enfermedad, ¿desde cuándo, hace cuánto tiempo usted está durando? Todo ese contexto de información hace que vaya ya el médico o la persona, el profesional de salud orientado hacia un examen médico. Y el examen médico pues tiene que ser completo, porque muchas veces la riqueza del diagnóstico está ahí, en esa interacción clínica del examen físico. Con esos dos elementos yo ya me planteo hipótesis diagnósticas. Entonces, yo creo que tengo como posible enfermedad la enfermedad A, la B o la C. Y entonces me planteo esas hipótesis. Y ahí viene una siguiente etapa, que son los exámenes auxiliares. Y los exámenes son los que me van a confirmar o descartar mis hipótesis diagnósticas. Aquí es donde entran los exámenes más útiles que hay que saber también indicarlos, porque muchas veces tenemos una expresión que decimos como mono con metralleta, o sea, disparo todos los exámenes para que sean los exámenes. A ver si hay alguno que me dice algo, ¿no? Exactamente, y no se trata de eso. Se trata de que vayan a solicitarse los que se necesitan. ¿Por qué? Porque los exámenes auxiliares, como todo dentro del proceso, tiene costos. Y si no controlamos los costos en salud, se convierte en un agujero negro. Entonces hay que saber pedir. Para eso existen las guías, para eso existe el criterio médico, que es el que nos orienta. Y dentro de cardiología tenemos los exámenes auxiliares que están orientados básicamente en dos vertientes. A conocer determinados procesos desde el punto de vista anatómico, y desde el punto de vista funcional. Entonces, los diversos exámenes que tenemos en cardiología están con esa orientación, hacia obtener información anatómica y hacia obtener información funcional. A su vez ya se subdividen, por ejemplo, dentro de la información metabólica. Esta puede ser bioquímica, esta puede ser eléctrica, puede ser de imágenes. De imágenes o exacto, radioisótopos. Exacto. Pero desde el punto de vista anatómico tenemos la radiografía, tenemos la tomografía, tenemos la resonancia, el ecocardiograma, lo estaba dejando al último porque es bastante específico. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones, tiene su utilidad, tiene dos variables que son las que valoramos los médicos cuando decimos este examen me va a servir o no me va a servir, que es la sensibilidad, es decir, puede captar determinada enfermedad, y la especificidad, que es
este examen me ayuda mejor en este tipo de enfermedad. Me has hecho recordar lo que me decía un maestro, un profesor en otro país. Me dice, nunca pidas un examen que cuando te den el resultado no sepas qué hacer con él. Es que es muy cierto. ¿De qué te sirve pedir un examen y que te den un resultado cuando no sabes qué vas a hacer con el resultado? O sea, sí. Entonces, eso es Pero algo más importante, alguien pagó ese examen. Alguien pagó ese examen. El asegurador, el Estado, el paciente, quien fuera. Entonces, ahí lo que yo quiero es centrar en la responsabilidad que tenemos los profesionales de salud al momento de solicitar los exámenes. Debemos tener clara la guía que está referida para tal enfermedad y la utilidad que ese examen va a tener para nuestra disquisición diagnóstica. Perfecto. Los exámenes cardiológicos, ya los hemos dicho, visto, imágenes, anatomía y funcionales es bueno, cómo funciona y además qué está cumpliendo este órgano, qué déficit puede tener. Básicamente contamos, doctor, con una expresión eléctrica que nos da el corazón a través de un electrocardiograma, un examen que es la ecocardiografía, que es una ecografía cardiológica. Un ultrasonido. Ultrasonido cardiológico. O sea, hay algunos exámenes que son puramente anatómicos, ¿no? Hay exámenes que son puramente funcionales y hay exámenes que cruzan ambas informaciones. Que justamente eso. Y la verdad es que hablar de exámenes cardíacos, como bien dijo el doctor, tienen que individualizarse. Usted no puede llegar al consultorio de un cardiólogo y decirle, tengo todo esto, y saca su... Hay cosas que son generales a todo y que son de mucha utilidad y que ya se ha establecido que son, por decir, un hemograma. Un hemograma es un examen lo bastante general, pero que tiene la posibilidad de orientar hacia subgrupos de patologías, ¿no? Si está normal, está normal. Entonces toma el parámetro, hemograma normal. Pero sirve para hacer esa diferenciación. Dentro de cardiología hay exámenes que tienen esa virtud. El electrocardiograma es uno de ellos, en las cuales es fácil de realizar, puede disponerse de él en cualquier establecimiento de salud, se puede enviar por telemetría o por telemedicina a un tercero que esté distante, que lo interprete e envíe el resultado. Entonces, es una herramienta útil. El ecocardiograma es un poquito más complicado porque necesita un aparato mayor, un operador con conocimiento, ¿no? Pero ya va adquiriéndose cada vez más conocimiento como para poder hacerlo. ¿Qué es diferente si nos ponemos en el extremo? Pues una resonancia magnética nuclear de corazón con contraste, con gadolinio, ya estamos hablando, o un cateterismo cardíaco en la cual se necesita una infraestructura casi necesaria a la de una cirugía, porque es un procedimiento invasivo. Entonces, pero todo tiene su nivel y para eso, en nuestra ayuda, acuden las guías. Sigamos las guías. Es la forma de estandarizar la medicina, protocolizando. Y por ahí todos podemos tener una atención que sea eficiente, que no desgaste ni económicamente ni al paciente en esto. Costo efectiva. Con todo. Orden para poder hacer las cosas. Muchísimas gracias, Rafael. Como siempre ha sido muy interesante y muy entretenido y así todos aprendemos un poquito más acerca de las distintas especialidades en las que interviene la medicina en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, queridos amigos, todos los que nos escuchan y espero que hayan aprendido tanto como nosotros. Muchas gracias. Seguimos con más de nuestro programa. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestro programa y muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares.
estamos con nuestro consultorio geriátrico. Como ya lo hemos dicho, quizás la geriatría sea una de las ciencias médicas o una especialidad científica que lo que hace es tratar de abarcar casi todas las especialidades, juntarlas en la gente que está con mayores habilidades debido a la edad, a la falta de preparación, y eso lleva a que esta especialidad sea el conjunto de muchas especialidades. Estamos con mi buen amigo, el doctor José Francisco Parodi. Bienvenido, Pepe Pancho, muchas gracias. Para hablar de algo bien importante, porque me hace acordar a mi abuelita, a mi bisabuelita María. Yo no conocía a mis abuelos, pero tenía una bisabuela, que era la nona María, ¿ya? Que lo que hacía era sumaba los números de la guía telefónica. En esa época había la guía telefónica. Yo no conocí eso, disculpen. Y su vacilón era que marcaba todos los números de acá, 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 y hacía una cifra de este tamaño porque sumaba los números de la guía telefónica para no perder su capacidad. Y eso yo lo vi hace muchísimos años, me refiero a hace más de 50 años, 60 años. Así que, amigos, prevención contra el olvido con el doctor Parodi. Adelante, Pepe Pancho. Oye, te agradezco mucho la invitación. Mira, la geriatría, ahora que estás diciendo y está escuchada, no solamente integra los conocimientos de otras especialidades, sino que una de las cosas fundamentales de la geriatría del siglo XXI es que integra la opinión de la persona, del usuario, de la persona mayor. O sea, un geriatra del siglo XXI no puede guiarse solo por lo que dice el artículo. No. La primera pregunta debe ser: ¿qué es lo que quiere la persona mayor? Y ayudarlo a ver sus prioridades y metas de salud. Esa es la geriatría del siglo XXI que yo veo, ¿no? Excelente. El olvido. ¿Se puede prevenir el olvido? O sea, va a llegar en algún momento, te olvidas las llaves. ¿Quién no se ha olvidado las llaves? ¿Dónde dejé mi maletín, caracho? Y dices, uy, resulta que lo dejé ayer en otro lado. Mira, lo importante es que siempre se puede prevenir. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para prevenir. Acaba de ser publicado en Lancet, una revista médica. La Lancet, sí, un ¿no? revistón. Hay una metodología de un autor que se llama Livingston, y acaba de publicar los factores que potencialmente podrían prevenir casos de demencia en 5 países de América Latina. Siempre se decía, ¿no? Y se decía que en América Latina el 56%, más de la mitad de casos de demencia con personas con demencia son potencialmente reversibles. Este artículo en los 5 países que sale que 53% sería potencialmente prevenible. En el Perú dice que 43% más o menos sería potencialmente prevenible en diferentes etapas de vida. Y hay intervenciones en la última etapa de vida, o sea, para que veas que ya nunca es tarde, que el 23% de los casos de demencia serían potencialmente prevenibles interviniendo en factores de la última etapa de vida, donde están un poco tabaquismo, manejo adecuado de las personas con diabetes. Eso no significa que cuanto más bajo mejora, a veces cuanto más bajo te vas a la demencia más rápido. Factores de contaminación ambiental, ejercicio y depresión. Manejando esos 5 factores, llegas a mejorar la posibilidad de desarrollar una demencia más severa. No, de no hacer también. De no hacer también. Ah, mira. En etapa media de la vida ya está obesidad, hipertensión, oído, educación, que yo creo que lo que nos falta es datos, pese a los estudios que ha hecho el doctor Custodio y todas esas cosas. Nos faltan datos porque la educación en los primeros 7 o 12 años de vida es fundamental para deducir. Ellos dicen que el 1%, pero yo no creo. Creo que lo que pasa es que faltan datos. O sea que para prevenir que te dé olvidos y demencias, sí, puedes hacerlo con esto. Ahora, ¿cuándo me tengo que preocupar? Porque ¿para qué bajé? ¿Dónde puse las llaves? ¿Cómo era el nombre? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿A quién no le ha pasado, no? O sea... A Tumbes Tambor, ¿no? Entonces, eso hasta ahí puede ser considerado normal con el tiempo, con la edad. Puede ser que cambie tu velocidad de pensamiento, pero ya si te pierdes, si te confundes de día, preguntas varias veces lo mismo, o comienzas a tener actitudes raras respecto a tu
tu cuidado personal, ¿no? Eso también Entonces, es una cosa. ahí claro. ya eso ya no es normal, ¿no? Entonces, eso es antes que te dé, ¿no? Y una vez que te da, puedes seguir haciendo prevención para que no te empeore. Incluso hay que hacer rehabilitación, ejercicio físico, mucho ejercicio físico, y no solamente aeróbico, no solamente caminatas, hay que hacer ejercicio para tener un buen músculo. Esto significa cantidad y calidad de músculo, que va de la mano con una buena nutrición. Que tiene que ver, incluso puede ser con suplementación alimenticia. Por supuesto, si no cumples con tus requerimientos de proteína. Lo que pasa es que los peruanos no estamos acostumbrados a comer muchas proteínas, ¿no? Si no cumples tu requerimiento de proteínas comiendo a la boca, sí podrías necesitar un suplemento. Uno bueno, ¿no? Por supuesto. Claro, proteína. No uno que de repente mi primo dice que prepara en su casa, ya no. Pues, entonces uno bueno que tenga evidencia. Y después, un músculo que tenga fuerza, que tenga potencia. O sea, por eso es importante. Y hay programas de ejercicios mentales. Hay programas de ejercicios, hay hasta con realidad virtual, puedes hacer cosas, puedes hacer que los típicos, que los juegos de memoria, esas cosas. Ahora acaba de abrir la doctora Rosa Montesinos. Te recomendaría que lo haga un sitio que se llama Equilibra, donde están haciendo, además de la evaluación completa, toda una estrategia de intervención multicomponente. Hay un programa, yo la vez pasada te hablaba de PERS, que estamos haciendo Vida Activa, se llama, en la Universidad Martín de Porres, hay un programa que se llama Fingers. Ese programa Fingers, que lo llevó el grupo del doctor Custodio en un estudio latinoamericano, es un programa que ha demostrado, a través de intervención de ejercicios físicos, asesoría para control de enfermedades crónicas, nutrición, y dieta mediterránea, la dieta mediterránea con el ejercicio, ha demostrado que sí previene que te dé demencia. ¿Se puede considerar el olvido como una demencia, Pancho? No. Porque tú te puedes olvidar de algo. A mí me pasó la vez pasada con un amigo mío, Carlos Sandoval, otra vez te pido disculpas, compadre. Me invitó a la presentación de su libro, salvo que esté demente. Estoy loco hace tiempo, pero demente creo que todavía no. Y me invitó a la presentación de su libro y me olvidé. Y yo era el comentarista. Tuve que pedirle permiso, perdón una vez más, porque me olvidé. Entonces, si no lo apunto, ya me olvido, ¿no? Acá el olvido puede sí ser un signo de alarma. Cuando son repetitivos, cuando son olvidos importantes, cuando preguntas varias veces lo mismo, ¿me entiendes? Pero también puede ser efecto de un secundario de un fármaco. Los fármacos que tienen componentes, por ejemplo, los que tienen componentes hipnóticos. Los hipnóticos, los anticolinérgicos, esos fármacos que se usan para la próstata, en ciertos tipos de... Más que la próstata, vamos a decir, por la vejiga hiperactiva, o algunos antidepresivos que tienen mucho efecto anticolinérgico, para el cólico, pueden hacer que te comiences a olvidar las cosas. Y simplemente con un cambio de pastillitas comienzas a mejorar y a recuperar tu capacidad cognitiva. Por eso es que hay que ponerse en manos de especialistas. Y sí, el olvido es un signo de alarma, siempre y cuando este olvido sea algo que usted como familiar reconozca como repetitivo y que está empeorando con el tiempo. Ese es el momento de actuar, si no es posible actuar antes, que es lo que está diciendo justo el doctor Parodi, que si se puede prevenir, sí se puede prevenir, con cambios que nosotros podemos hacer, podemos cambiar. ¿Cómo? Cambiando ciertas cosas. La edad no la podemos cambiar, la genética no la podemos cambiar, pero podemos cambiar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida y quitar quizás algunos vicios o algunas malas costumbres que nos están llevando a este deterioro. Dejar los vicios. Pero que avise dónde los ha dejado. Muchas gracias, Pepe Pancho. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa enseguida. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos todos los días a las 2 de la tarde. El día de hoy tenemos nuestra consulta inmunológica. Nos acompaña mi buen amigo el doctor Arturo Pareja, médico virólogo e inmunólogo, para preguntar, siendo una nueva especialidad, ¿cuándo debemos ir al inmunólogo? Porque no es una consulta frecuente y la verdad es que no es que existan tantos especialistas en el país. Entonces me imagino que un inmunólogo
de carrera, digamos, de profesión, tiene bien concentradas un grupo de pacientes con enfermedades inmunológicas. Y me imagino que va de la mano del manejo con enfermedades reumatológicas. Hace poquito leía un libro de reumatología, que es Avances en Reumatología, y la mitad del libro era inmunología. Es la verdad. Y entonces uno ve cuándo y por qué debería ir un inmunólogo. Hemos tocado ya un tema de las alergias. ¿Comenzamos por ahí? Bueno, en realidad eso me recuerda que hace ya varios años existía una especialidad que era la inmunorreumatología. Ajá. Existía esa especialidad, porque como tú lo has dicho, o sea, poco a poco el conocimiento de la inmunología prácticamente de la noche a la mañana creció espectacularmente mediante la difusión de esto. Creció muchísimo. Ya no era solamente llegar a las células, sino a la molécula o mucho más pequeño que eso. Entonces, la inmunorreumatología veía pues las grandes enfermedades autoinmunes propias como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y todo lo demás. Pero poco a poco fue apareciendo la especialidad de la inmunología. Ya existían fuera de contexto los alergistas, alergólogos, no era una especialidad nuestra, pero después, cuando entra la especialidad al país, y muchos de los colegas tomaron la residencia médica de inmunología y alergia, y se comenzó a trabajar el aspecto clínico de lo que no se veía mucho en la inmunología general, que nosotros empezamos a trabajar. Era más investigación, era más de laboratorio. Más de laboratorio. Esa es la verdadera inmunología. Pero había que tener los conceptos aplicados a la clínica, aplicados al paciente. Es lo que se llamó inmunología translacional y se convierte hoy en la inmunología y alergia, o algunos como inmunología clínica. Nuestros colegas inmunólogos clínicos están exclusivamente en los ambientes hospitalarios, manejan esas enfermedades inmunológicas que hasta hace poco eran raras, pero que después de descartar una enfermedad gástrica, una enfermedad tumoral, etcétera, decían, llamen al inmunólogo, ¿no? Pero ahora, hoy en día, todas las especialidades médicas, todas las especialidades clínicas Tienen que ver con la inmunología. Todas. Estoy seguro, hasta la cirugía misma. Todas. Así es, hasta la cirugía misma tiene que ver con enfermedades inmunológicas. Cuando tú te encuentras con una pieza operatoria y que es un síndrome especial o que es una hiperreacción y por qué sucede y por qué terminas haciendo inmunología. Tú que haces cirugía y mandas una pieza a patología, lo primero que te voy a decir, infiltrado leucocitario, infiltrado inflamatorio, es inmunología. Es inmunología. Y de ahí escarbas hasta el origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos tienen el concepto, el inmunólogo hospital, pero no necesariamente. El inmunólogo clínico o alergista puede ver, está capacitado, está entrenado, nuestros colegas, para atender todos los trastornos alérgicos e inmunológicos que se presentan en la población. Y para eso se necesita ser clínico general prácticamente. Por supuesto. Porque tiene manifestaciones en todos los aparatos y sistemas. Desde la caída del pelo, desde la caída del pelo hasta honguitos en las uñas. ¿Ya? Un médico general puede tratar una alergia, una rinitis, por supuesto que sí, porque es parte de la atención primaria. Cuando ve que ese manejo no dio resultado o las recaídas son varias en unos meses, lo tiene que derivar al especialista, en este caso al inmunólogo clínico. Ok. A la larga, yo creo que como en todo en medicina, nosotros tenemos que trabajar de la mano de nuestros colegas. Así es. Y eso es algo que sí he practicado toda mi vida. Si yo no sé, lo trabajo con alguien que sepa más. Y así se va en beneficio del paciente. Y ahí es donde, por ejemplo, enfermedades como reumatología, enfermedades como ortopedia, enfermedades como la misma alergia, los mismos endocrinólogos, ¿no? O sea, estos de la mano con el inmunólogo pueden ayudar a manejar una terapia de personas que el cuerpo
no reconoce su glándula tiroides, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Hashimoto. Entonces, esta persona tiene que comenzar a tomar hormona tiroidea. Pero ¿por qué el cuerpo no reconoce la glándula tiroides? Ahí está el inmunólogo. Entonces, es una medicina fascinante, es una medicina de investigación y que está avanzando a pasos agigantados. O sea, ha crecido el conocimiento y nos está dando, la inmunología nos está dando la respuesta de muchas enfermedades. Demencia senil, Alzheimer, Parkinson. Tienen componente inmunológico, que antes no era así. Entonces ahora la farmacología, la terapéutica, comienza a entrar y a dibujarse otro panorama. Por eso las especialidades... ¿Tú eres neurólogo? No, yo solamente miro sistema nervioso. ¿Yo soy cardiólogo? No, yo solamente soy corazón. No, todos es medicina integral, integrativa, para que todos aportemos a llegar no solamente a la solución, sino qué le causó el problema para que eso sea identificado y no le cause a otra persona. Entonces, para eso recurrimos, ¿no?, a las diferentes especialidades. La inmunología nos está comenzando a dar muchas respuestas. Está involucrado prácticamente en todas las especialidades. Yo considero incluso ahora que la inmunología y el cáncer va a ser un tema que en los próximos 4 o 5 años va a desbordarse en tratamiento. De verdad, yo por ahí la veo porque estamos hablando de biología molecular. Queridos amigos, la ciencia avanza y el conocimiento va de la mano con la ciencia para beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias al doctor Arturo Pareja. Y nosotros, amigos, nos despedimos. Vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa. Muy bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con su familia este programa. Amigos, este es nuestro consultorio endocrinológico. La endocrinología es muy especial para mí. Primero porque fue un curso que a mí me costó mucho trabajo aprender, voy a ser muy sincero, porque así como hay cosas que suben, hay otras cosas que tienen que subir para bajar estas cosas. Retroalimentación positiva, negativa, se maneja solito, totalmente autocontrolado. Es un sistema que no se ve porque es bioquímico, a través de sustancias que en muy pequeñas cantidades son secretadas a la sangre y estas se llaman las hormonas. Amigos, en el caso de las hormonas es muy importante hablar de una hormona que está con nosotros desde aproximadamente el cuarto mes embrionario, ¿ya? Y que ayuda al desarrollo estructural de nuestro cuerpo, y que se llama hormona del crecimiento o somatotropina, la que nos ayuda a desarrollarnos. Y es algo automático. Esto sucede por un mecanismo que nosotros no gobernamos, sino que se autogobierna a través de sustancias. Por eso es que es fascinante y por eso les pido su atención. Hoy día nos acompaña un médico especialista en endocrinología. Nos acompaña el doctor Darío Ugarte del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, muchísimas gracias. Por acompañarnos y por ayudarnos a explicar este tema que creo para mí se hace bastante difícil, porque yo soy cirujano, doctor, yo tengo que ver, palpar, mirar, claro, abrir, cerrar, o sea, y cosas que no puedo manejar, digamos, a veces me cuestan más trabajo. Pero hay una hormona especial que incluso cuando se va de las manos se vuelve casos de gigantismo. Claro, el gigantismo, ¿no? De gigantismo de verdad, la acromegalia. Manos gigantes, piernas gigantes, pies gigantes. Y cuando no funciona, pasa todo lo contrario. Entonces es una hormona natural. Y algo que quiero llamar la atención. Esto no necesariamente tiene que ver con la relación de talla-peso, porque si usted es papá, es medio chatito, y usted mamá, es media chiquita, no va a pretender que su hijo sea un gigante. Entonces, muchas personas, sin pensar en el percentil de crecimiento normal del niño, están pensando en que hay que acelerarle el crecimiento, vamos a ponerle hormona del crecimiento. Y esto en realidad, queridos amigos, no
es así. Explíquenos, por favor, doctor, qué cosa es la hormona del crecimiento, dónde se produce, cómo funciona, doctor. Claro, esta hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, la glándula, la pequeña glándula que tenemos en la cabeza. Cerebro de glandular, ¿no? En el cerebro, claro. Y esta glándula es muy pequeñita, pero tiene múltiples funciones. Regula casi todas las hormonas del cuerpo y dentro de ellas la producción de la hormona de crecimiento. A su vez, como lo dijo, en el hipotálamo, la que está encima de la hipófisis, esa glandulita también estimula la secreción de hormona de crecimiento y también la suprime. Es un mecanismo automático. Automático y de feedback. Y de feedback. Si necesitas más, produce más. Si necesita menos, produce menos. Exactamente, ¿no? Se autorregula solo. Esta hormona de crecimiento sirve durante toda la vida. Eso también es algo que no hay que olvidar. Ajá, bien importante, amigos. O sea, de verdad. O sea, uno no es que deja de crecer. Claro. O sea, a la larga. Pero muy bien lo que ha dicho, doctor. O sea, funciona toda la vida. Funciona toda la vida. Aclárenos eso. En los niños, sobre todo, en los niños, adolescentes, sirve principalmente para el crecimiento. Y ahí es cuando nosotros lo notamos. Entonces, sirve para el crecimiento normal, de músculos, de huesos, órganos, la talla normal, el desarrollo normal del niñito. En adultos sirve para el mantenimiento principalmente de la masa ósea y la masa muscular. Eso lo notamos cuando ya tenemos problemas de hipófisis, en pacientes que se han operado de la hipófisis, en los cuales lamentablemente se retira esta glándula, no hay producción de hormona de crecimiento y el paciente baja de peso, pierde masa muscular. Y eso tendría que explicarse también que cuando uno envejece, deja de producir más hormona de crecimiento e inicia la sarcopenia. Exacto, es un punto muy importante, porque si comparamos la hormona de crecimiento a lo largo de la vida, las cantidades más altas se encuentran en niños y adolescentes en crecimiento y es menor en edad adulta. Ajá. Doctor, ya vimos los extremos, el gigantismo y el enanismo. Exacto. Básicamente, y no está mal decirlo en ese tono porque así es como se dice, sí, médicamente, vamos a decirlo, ¿de acuerdo? Pero hay a veces retardo del crecimiento, doctor, y la mamita se desespera. Claro. Mi hijo es el primero de la fila y yo no soy tan chato, dice, ¿no? O sea, el papá. ¿Cómo se hace un estudio? Para eso también hay endocrinólogos pediátricos, que es una subespecialidad de pediatría y también de endocrinología. Exacto. En el tema de la talla, esto es algo muy importante, sobre todo en niñitos y para los papás, ¿no? Los papás siempre se preocupan en este caso. En estos casos, lo que se evalúa siempre es el percentil, que el niñito se encuentre dentro de su curva de crecimiento. Por eso es importante tener la tarjetita de crecimiento de los niñitos para ver si desde un comienzo fue pequeñito o es que tenía crecimiento normal, pasó algo y se quedó. Se quedó, ajá. Eso también. La talla genética también. Tenemos acá un método para poder estimar la talla que va a tener el niñito de acuerdo a la talla de sus papás. Y si el niñito está siguiendo en esa curva de crecimiento, también tenemos que valorar. Otros factores que pueden afectar lo que es el crecimiento del niñito también son los factores sociales. Entonces, un niñito que digamos en el colegio le hacen bullying, hay problemas de este tipo, o a veces en la casa hay estos problemas, también bloquean esta parte del crecimiento. Ajá. Y no necesariamente es un problema, una enfermedad. Entonces, siempre a los niñitos cuando se les evalúa para el tema de la talla, uno, se valora la pubertad. Cuando comienza la pubertad, aparte que es la fase más importante del crecimiento, la mayor velocidad, también es cuando el niñito se detiene. Crece su velocidad más alta y se detiene. Hay casos de pubertad precoz, ¿no? Okay. Hay casos también de pubertad retrasada. Y eso lo valoramos también con lo que es la radiografía de la manito, la edad ósea. La edad ósea, súper importante, que ahí se ve el cartílago y cuánto tiene para crecer esa manito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay niñitos que digamos, un ejemplo, al azar, un paciente que tiene 13 años y es bajito. Le tomamos una radiografía de su manito y en la radiografía de su manito nos dice 10 años, 9 años. Ese niñito tiene huesos de alguien menor, entonces tiene más chance de que pueda crecer. Del estirón que le dice la mamá. Exactamente, ¿cierto? El estirón. La parte de familia también. Por ejemplo, si el papá sobre todo
antes era bajito y dice, no, yo era bajito en el colegio y cuando saliendo del colegio de la secundaria me estiré, probablemente el niño también siga esa línea de crecimiento. Es la historia familiar de crecimiento. La historia que familiar eso de es parte de lo que es la historia clínica, que es lo primero que nos han enseñado en medicina, doctor. Exactamente. Saber entrevistar, saber qué preguntar y hacer un seguimiento continuo. Y para eso justamente los pediatras tienen percentiles, promedios, para ser exacto, de cuál es el futuro de ese niño con respecto a la talla. Son muy raros los casos que requieren manejo de hormona de crecimiento directo, doctor. Sí, tenemos... No son pues como la gente cree, que son pastillitas que uno toma, ¿no? Porque tienen sus consecuencias. Exacto. Indicamos hormona de crecimiento cuando el niñito no tiene producción de hormona de crecimiento. Medimos estos valores, si están debajo de la media, tenemos que darle. De acuerdo. Doctor, hay unas enfermedades justamente de la glándula hipófisis que son a veces benignas, pero que tienen hiperfunción, que hacen que la glándula hiperfuncione, ¿no? Y mujeres que, por ejemplo, no tienen por qué, pero están segregando cantidades excesivas de prolactina o incluso de hormona de crecimiento por enfermedades, y hay acceso quirúrgico a esta glándula que está metida, señora, si yo le digo dónde está, no me va a creer, la glándula hipófisis está sentada en la base del cráneo. Entonces... Pero hay acceso y tiene solución, doctor. Esa es otra de las cosas que quería comentar. Claro, la única glándula, uno que tiene silla, la silla turca. La silla turca. La silla turca. Qué buena. Entonces, esta glándula pues también produce otras hormonas y estas también pueden estar en exceso. Importante también, la acromegalia, el exceso de esta hormona de crecimiento, se da durante mucho tiempo y nosotros lo notamos cuando ya tiene entre 10 años de enfermedad. Hay un retraso de diagnóstico muy largo. ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos exceso de hormona de crecimiento, sobre todo en adultos? Algo muy breve. Cuando un anillo no nos entra en la mano. Cuando la talla de nuestros zapatos aumenta. Nuestros zapatos ya no nos quedan. Una piel grasa, dolor articular. Esos síntomas que uno a veces no les da mucha importancia, son síntomas de un inicio de esta acromegalia, de este exceso de hormona de crecimiento. Qué maravilla. Doctor, ya sabe, señores, nosotros tenemos casi hormonas para todo, hormonas para digerir la grasa, hormonas para el estrés, hormonas para los latidos cardíacos, neurotransmisores, hormonas para la tiroides, para el metabolismo, hormonas para los ovarios, para que haya la fecundidad, hormonas, o sea, el sistema endocrino no solo es fascinante, sino además es biológicamente del ser humano muy especial. Exacto. Y para eso se necesita ser un profesional muy especial. Por eso quiero darle las gracias al doctor Darío Ugarte, médico endocrinólogo, por esta clase magistral de hormona del crecimiento. Muchísimas gracias, queridos amigos. Regresamos, no se vayan. Seguimos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Que pasen una linda tarde.